pero para que nos cuente su historia desde su éxodo, cómo inició, qué pasó, lo tenemos acá, le damos su saludo. Buenos días y bienvenido, Everson. Buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, como comenta, yo tuve que venirme de mi país en bicicleta. Yo no era ciclista como tal, yo nunca había agarrado una bicicleta para recorrer más de 2 kilómetros. Y bueno, me tocó, salí desde Venezuela en bicicleta, he recorrido buena parte de Venezuela, recorrí toda Colombia y bueno, ya voy por acá, por Quito, por Ecuador y continúo Perú, Chile y Argentina. ¿Y qué tiempo llevamos ya en esa onda, ya que salió de su Venezuela? Sí, los días, yo salí de Venezuela el 24 de diciembre, lamentablemente cuando debería estar celebrando, sí, con la familia, me tocó salir precisamente ese día y yo pasé un 24 de diciembre en uno de los peajes de Venezuela sin absolutamente nadie, esperando el amanecer para seguir pedaleando. ¿Y cuál fue la ruta que usted tomó hasta llegar por acá? Sí, bueno, muchos de los ciclistas de Venezuela me dicen que tomé la ruta más difícil porque el hecho de haberlo realizado por allí es que yo quería visitar los sitios que nunca tuve oportunidad por la misma situación que había vivido y sabía que iba a durar algún tiempo sin regresar a Venezuela y quise conocer parte de Venezuela. O sea, no me importó si eran subidas difíciles, no me importó si el camino estaba complicado. Lo que quería era conocer tanto a las personas de la zona, de los pueblos y los paisajes y los mismos pueblos como tal. Darme ese gusto antes de partir de mi país. ¿Cuál fue la zona que recorrió? ¿Cuál fue la ruta? Yo fui en Venezuela salí de Valencia, fui hasta Yaracuy, fui hasta el estado Lara, pasé por Trujillo, Portuguesa, Mérida y Táchira. Hay una zona que es bordeando esa ruta, que es más plana, que es más sencilla, es más fácil de cruzar y más rápida. Alternativa, exactamente, tanto por la parte de abajo como la parte de arriba, porque yo me fui por todo el centro del país. ¿Los fondos para su viaje? Bueno, el fondo inicial, económico, sí, cuando yo salí de Venezuela estaba sin dinero. Cuando llegué a uno de los estados donde está un familiar, un sobrino, él me dio 1 millón de bolívares que al cambiarlos en Cúcuta representaban 3 almuerzos nada más. Sí. Sí. Y ahora menos, por lo que veo en los cambios. Sí, sí, a medida que ha ido pasando el tiempo, que se está incrementando la situación, la dificultad de la situación y los cambios en la economía, ya menos de esos 3 almuerzos. Esto de lo de la música, ¿de alguna forma trunca esta situación? ¿Hasta dónde había llegado ya, hablando artísticamente? ¿Es la única actividad que usted ha tenido como modo de vida? Sí, yo cuando estaba en Venezuela estuve trabajando como docente en un instituto y también de manera particular. Y aparte de eso tengo mi disco. Yo había comenzado a hacer la promoción, pero bueno, como todos saben, es una profesión en la que para promocionar hay que tener un buen capital, y estando en esa crisis era muy difícil. De hecho, cuando yo salí de Venezuela, yo le digo a mi familia que yo iba a hacer la gira en bicicleta, porque no les comenté que iba a salir del país como tal en bicicleta. Incluso así, ya ellos sabiendo eso y que solamente contaba en la vida con una bicicleta y un bolso de algunas cositas, muchos me insistieron para que me quedara. Yo pasé aproximadamente una semana en casa de cada uno de ellos porque no me querían dejar salir. ¿Y qué fue lo que provocó ya definitivamente que usted se vio obligado a dejar su tierra, su país, su gente, el calor humano de ellos? ¿Estuvo en manifestaciones posiblemente? ¿Qué ocurrió? Sí, no, lo que me impulsa definitivamente a salir de allá es que yo pasé, después de haber perdido 3 empleos que pudieron haber sido productivos en una situación normal, en un país, en una situación económicamente normal, que me tocó pasar 5 días sin comer ni tomar nada, 3 mangos en 5 días, y rebajé 15 kilos de peso. Yo era prácticamente un esqueleto. Y yo dije, bueno, cuando me recupere de esta, si lo hago, porque yo estuve a punto ya de morir, me voy del país como sea. Y cuando me recuperé, busqué las opciones que tenía y estaba lo de la bicicleta, pues, porque la otra opción era venirme a pie o
buscar la manera de salir a frontera y conseguir trabajo, conseguir pasajes para buscar al país que tomara como destino. ¿Qué deja Iverson en Venezuela, aparte de esa tristeza gubernamental? Sí, bueno, dejo mi familia, dejo mis amigos, dejo muchos recuerdos. Hablando de la familia, Sí. ¿cómo está compuesta su familia, la que dejó en Venezuela? Sí, bueno, yo hasta el momento no tengo hijos, pero sí muchos sobrinos que representan Papá, eso. mamá. Sí, papá, mamá, hermanos, primos, sobrinos, mucha gente. La mayoría de mi familia está en Venezuela todavía. Hay una versión que, bueno, se ha visto mucho en redes sociales y se comenta mucho, pero de usted, un venezolano que está atravesado prácticamente media Venezuela, porque Valencia está, creo, casi en el centro de su país. Sí. ¿Es verdad que la gente ya está saliendo a pelearse por la basura? Sí, es verdad. Lamentablemente hay personas que no tienen ya absolutamente nada. El que era rico bajó a clase media, el que era clase media bajó a pobre, el que era pobre bajó a pobreza extrema. Y cuando... La indigencia, indigencia. Hay muchos... Por lo que están contando, la indigencia Sí. ya es una forma de vida. Ya Sí, hay muchas personas que en su vida imaginaron ser un indigente y andan en la indigencia. Cuando un restaurante bota algunas cositas de la poca comida que botan, porque ya es muy difícil que se bote la comida hoy en día, Sí, las personas van hacia la basura, abren la basura y comienzan a pelearse por una presita de pollo que viene siendo ya un hueso, que le quedó algo de carne, y se pelean por lo que haya. Eso entonces no es una leyenda urbana. No es una leyenda urbana. Hay otra situación que también se está hablando mucho y es el problema de la legalidad para salir de Venezuela. Sí. La legalidad, me refiero al tema pasaporte. Sí. Muchos venezolanos que están allá todavía no tienen el pasaporte, y algunos que están acá nos cuentan también de que para sacar un pasaporte allá hay que esperar mucho tiempo. Sí. ¿De qué tiempo hablamos? Para que ustedes saben, y cuáles son los problemas que le ponen en frontera, más que nada en Colombia, ¿no? Porque en Ecuador Sí. ustedes ya entran un poco más tranquilos. Sí, bueno, gracias a Dios por eso. Sí, en Colombia, precisamente el día que yo salí, estaba el presidente colombiano decretando que el carnet fronterizo que nos habían hecho a nosotros para poder pasar de un país a otro, porque no teníamos la facilidad de sacar el pasaporte, que prácticamente no iban a aceptar a más nadie a partir de ese día. El que sacara el carnet a partir de ese día ya no iba a ser aceptado en Colombia, porque ha sido mucha la cantidad de personas que salen de Venezuela sin el pasaporte, exacto. Y en Venezuela, para sacar un pasaporte, bueno, es una odisea, es un calvario, y mucha gente me ha comentado que dura 1 año, 2 años esperando un pasaporte. Por eso se lo preguntaba. Sí, y además... Y eso es un encierro virtual, ¿no? Sí. Porque si no tienes pasaporte, no te dejan pasar en Colombia. Ajá. Entonces te tienes que quedar encerrado en tu país, en un país en donde no quieres estar, no porque no te guste, sino porque no tienes nada que hacer. Exactamente. Tiene problemas al salir y al retornar también. No, Sí. no, al retornar no, porque los países reciben inmigrantes y cuando se van ni siquiera les dicen, oiga, váyase, si quiere váyase, ¿no? Sí. El problema es el ingreso, la ¿no? salida de Venezuela, no es el retorno al país. Bueno, hemos hablado de su salida de Venezuela. Ahora sí, una vez que está en la ruta, está en Ecuador, ¿cómo le ha ido hasta el momento? ¿Qué es lo que está pasando con usted? Sí, bueno, como les comento, ando sin dinero. Yo les digo a las personas cuando me preguntan que ando $0 aquí en Ecuador, pero sí he recibido el apoyo desde que salí, tanto de los venezolanos, mucha gente humilde con pocos ingresos que me ha brindado algo de comida, que me ha ayudado con el hospedaje. Igualmente cuando pasé por Colombia, excepto Cúcuta, donde encontré muchísima xenofobia. Fui agredido por la gente de Cúcuta, pero gracias a Dios, después que pasé por allí, el resto del país fue muy amable conmigo, fue muy solidario, generoso. Y entrando a Ecuador igualmente, he tenido la suerte de que por todo el territorio que he pasado hasta ahorita, pasando por Santo Domingo, creo, hasta acá, no he tenido mucho rechazo. En uno de los pueblitos sí hubieron 2 o 3 personas, y al día siguiente lo comenté con unos ecuatorianos y me estaban pidiendo que les dijera quiénes eran para irles a reclamar ese hecho. ¿Hasta dónde piensa llegar, Everson? ¿Y vos decís, va a seguir atravesando fronteras? Sí, voy a seguir atravesando fronteras, voy hasta Argentina. Mi meta es Argentina, porque cuando yo comencé con la promoción de mi disco,
que no contaba que sucediera todo esto de la economía. Uno de los países que me apoyó mucho, que me hizo hasta entrevistas internacionales, fue Argentina. También México y España, pero como allá la opción de adquirir dólares es muy complicada, es imposible, diría yo, entonces la opción de España está anulada. Obviamente. México es un destino bastante difícil para recorrer en bicicleta, y me quedaba esta opción, que no es que sea la última opción, sino que es una de las opciones muy atractivas que tengo. Me gusta Argentina, me gusta el país, he estudiado su geografía, he estudiado su cultura y tengo el apoyo allá, por eso voy hasta allá. ¿Y dónde piensas estaciones definitivamente? Porque hay que empezar a trabajar, hay que producir algo porque la familia también está esperando. Exacto, sí. Allá. No, y es lo que quiero hacer de la manera más rápida posible. Hay 3 provincias allá en las que estoy pensando, Rosario, Buenos Aires y Córdoba. A ver cómo me va por allá. Ya yo tengo, gracias a Dios, un campo abierto allá, porque como les digo, ya promocioné y les gustó el disco, hubieron muchas radios que me apoyaron, y bueno, sería entrar de una vez promocionando el resto de mis temas. Vas por la música definitivamente. Voy por la música, sí, voy por la música y por el cariño que me han brindado en Argentina. Yo venía en ruta, y en Colombia hice una publicación que se viralizó, me hice famoso en mi país, me hice famoso a nivel internacional, y bueno, eso ya me hizo cambiar un poquito la decisión que yo llevaba, que era simplemente salir lo más pronto posible, y ahora es un compromiso con mi país de llegar pedaleando hasta Argentina. Las redes sociales le han influenciado mucho, me parece, Sí. a usted en su viaje, pero también en redes sociales, lamentablemente tenemos que tocarlo, ¿no? Sí. En redes sociales también han habido opiniones despectivas Ajá. de venezolanos en contra, no solo de ecuatorianos, sino también de peruanos, también Ujú. de panameños, Sí. y obviamente pues eso le ha afectado su viaje. Sí, me ha afectado porque de hecho en el pueblo que les hablo, la persona que me comentó su rechazo hacia mí por ser venezolano, me dijo que era porque había recibido de manera indirecta, porque no fue personal, pero había recibido comentarios despectivos de parte de venezolanos que en las redes sociales lo hicieron, pues. Y bueno, lo que hice fue comentarle que no todos los venezolanos somos iguales. De hecho, nosotros rechazamos en Venezuela esa misma actitud, porque así como se la aplican a nivel internacional, ellos, ese grupito de personas que tienen esa digamos, mala educación, lo hacen en Venezuela con los mismos venezolanos. Ujú. Se los tiene identificado entonces, es decir, se conocen entre ustedes, saben de dónde Sí, vienen. es como decir, como si fuera una clase social, pero es una clase de actitud, de un grupo de personas que son así, pues esa es su personalidad, su actitud. ¿Hasta cuándo se queda por acá usted en el Carmen? ¿Cuándo reinicia su viaje? Sí, hasta el día de hoy. Yo estuve ya aquí el día de ayer en la radio con mi amiga Antonia, y bueno, voy a continuar. Quiero aprovechar a darle un saludo a mis seguidores que están... Eso le iba a preguntar, ¿cómo se lo puede seguir a través de las redes sociales? Sí, yo abrí un grupo en Facebook, se llama En Bici para Argentina, también está el WhatsApp. Yo a través del Facebook le mando el enlace a las personas para que ingresen al WhatsApp. Y tengo en YouTube, en Instagram y en Twitter Iverson, como Iverson, y latina B grande ERSONZ. Ahí me consiguen, ahí ven mis videos, algunos que ya he ido montando, y en el grupo de Facebook siempre estoy publicando lo que voy haciendo, cuando necesito algo y el avance que tengo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Esteban Jerónimo? Ya, Yo creo que... para despedirnos, ¿Cuántos meses llega a Argentina? Bueno, el problema de llegar a Argentina no es solamente el tema del viaje, sino las paradas que hacen, ¿no? ¿Cuántos meses sí tiene todavía de viaje? Porque, Sí. por ejemplo, ahora día traíamos una entrevista de unos caminantes que se Ajá. tomaron 15 días de llegar desde Cúcuta a la frontera de Rumichaca, caminando, pero sin detenerse, es decir, dándole todos los días. Usted está haciendo paradas Sí, en los diferentes lugares donde La meta es Argentina, dice. Sí, yo tengo previsto que pueda llegar allá aproximadamente en 2 meses, más o menos. Porque yo tardé en los días pedaleados de Venezuela hasta acá, hasta donde estoy, 1 mes y 20 días aproximadamente. Bueno, muy bien, Emerson es un músico venezolano, hoy también pues se acompaña de su
caballito de acero, que es la bicicletita. Que la apodaron la guerrera, y a mí me dicen el guerrero del camino por la situación, las condiciones en las que salí. Muy bien, gracias Everson, que Dios lo ilumine en su camino. Amén. Llegue bien. Amén. Gracias por visitarnos. Ha sido Everson, un músico venezolano, y hoy pues también ya en el mundo de las caballitos de acero, que son las bicicletas. Gracias a ustedes. Perfecto.